Hola, molt bona tarda a tots. Soc el Daniel de Castillo i avui ens tornem a trobar aquí en aquest altre episodi d'una entrevista amb algun membre o component de la nostra associació. Avui tenim el gran plaer de tenir una figura molt destacada dintre de la nostra associació, el gran Manolo Flores. Aquí el tenim. Bona tarda. Hola, bona tarda. Bueno, anem a disposar-nos a fer el seguit de preguntes i com que el Manolo es troba una miqueta més còmode en castellà, les farem en castellà, d'acord? Molt bé, Manolo, explica'ns. En el teu inici de carrera, ¿cómo llegaste a formar parte del Barça, en el Barça, Fútbol Club Barcelona? Bueno, pues no empecé en Barcelona, empecé en Hospitalet, luego pasé al Español y durante ese transcurso, ya llevo pues 14 años, 15 años, el Barcelona ya intentó ficharme una vez y me parece que la Perico pues dijo que no, que en el Español porque los otros querían. Entonces, pasó un año después ya, yo de Barcelona y entonces yo quiero ir a Barcelona y me parece bien, ¿no? Y bueno, pues lo curioso fue que hice una operación con un futbolista, Marcial, Barcelona fichaba a Marcial Pina, que era jugador de fútbol del Español que pasaba a Barcelona. Y en esa negociación, pues la sección de baloncesto del Barcelona dijo, oye, pues está bien, ¿por qué no lo ponemos aquí a este chico, Manolo Flores, de baloncesto? Pues, para el fútbol, dijo, pues adelante. Y así fue como entré en el Barcelona a la plantilla ya en el año 1970. 70, ¿eh? Bueno, muy bien. ¿Y qué recuerdas de esos primeros momentos, en esos primeros años en el club? Bueno, pues primero llegar a un club que representaba todo en Cataluña, ¿no? Y bueno, pues los temores y la timidez se da por llegar allí con 18, 19 años, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que se me acogió muy bien y no fue nada difícil integrarme en el club, que en ese momento pues además era mucho más pequeño en componente de personal, de gente, o sea, nos conocíamos un poco más que menos todos, ¿no? O sea que fue fácil y además pues, cuando tienes esa edad, esas ilusiones, pues todo más fácil. Y entonces, ¿qué recuerdas como jugador de Fútbol Club Barcelona? ¿De ese inicio sí. o en general? ¿Qué recuerdo guardas como jugador del Barça? Bueno, como en mis 14 años como jugador, pues hubo de todo, ¿no? Al principio fue duro porque veníamos de ser un equipo de media tabla en un principio por un tema de que cuando yo recibió el equipo por falta de presupuesto cuando se hizo el UCAM y entonces digamos el equipo de formación prácticamente hemos ascendido, habían ascendido hace un par de años a la primera división y fueron complicados los primeros años hasta llegar al año 78 que ganamos nuestra Copa Euro, nuestra Copa no voy a decir, nuestra Copa, ojalá, nuestra Copa del Rey en Zaragoza y bueno, luego fueron 6 seguidas, ¿no? Y ahí empezó un poco el auge o el camino inicial que nos llevó pues, a seguir luego los demás que vienen detrás para aumentando la historia del club. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿algún recuerdo, alguna anécdota, un momento épico de como jugador en el club? Bueno, pues un montón, ¿no? Sí, un montón. Pero creo que la que mejor recuerdo como jugador, pues si fue ese primer título, ¿no? Porque era una cosa tan deseada, tan esperada, tan querida y tan perseguida, que fue una explosión de entusiasmo y decir, oye, por fin hemos conseguido algo, ¿no? Hemos conseguido un título y ese primer título yo creo que es como el primer amor que se olvida. Exacto, exacto. Vamos ahora con los momentos de dificultad. ¿Puedes compartir alguna situación complicada que hayas afrontado como jugador? Bueno, pues muchas situaciones complicadas, ¿no? Pero, bueno, pues todas aquellas que nos llevaron a perder o a no cumplir los objetivos. Y, bueno, en el momento convulso también que fue la época en la que estábamos con Karl Michael, estaba Javier, estaba lo mismo y bueno, Héctor Blondet,
O sea, esa época confusa pues no fue fácil de digerir, ¿no? Cambios de entrenador, pero bueno, ¿Cómo se supera? bueno, se supera el día a día, ¿no? Y la ambición y las ganas y sobre todo haciendo equipo, ¿no? Y como estrellas siempre hay altos y bajos y lo importante es superarlos todos. Las dificultades, superarlas con el esfuerzo de tirar para adelante y cuando las otras que son más fáciles son las que llevan en los títulos y en los partidos ganaban, ¿no? Pero todo forma parte de la misma vida y yo no las valoro como un trayecto, ¿no? Como que yo dice, lo importante no es el final, sino el camino. Sí, exacto. ¿Alguna lesión importante? No tuve, afortunadamente, toco madera, no hubo ninguna lesión importante, las clásicas fractura de tobillo, esguince, alguna otra conmoción, pero no tuve que pasar, no tuve que pasar nunca por el quirófano, pero es verdad que hacíamos cosas bastante bestias, como tener infiltraciones para que no te lo viera, superar lesiones del torcedor del tobillo y superar en una semana a base de esfuerzo de sacarte el líquido, sacarte la sangre del tobillo, cosas que algún día te lo explicaré a tu amigo que siempre es el mal y el todo Albanicia que nos ayudaban a eso, ¿no? Bueno, también la verdad que había menos partidos que ahora y bueno, pues el partido semanal al principio de mi carrera pues te permitía muchas veces recuperarte de situaciones más o menos no graves. Ajá. Vale, vamos ahora con la vida después del baloncesto. ¿Cómo fue la transición de pasar de jugar a alta competición, primer nivel, a tu vida laboral? Bueno, pues afortunadamente yo continué en el baloncesto, ¿no? Cuando terminé mi último año, en el 83, de jugar, tenía unas ofertas en Zaragoza, en otro edificio, para seguir jugando, pero el club me ofreció continuar dentro del club, o en este caso siendo entrenador ayudante de Tuyo Serra. Yo, años antes, por inquietudes, me había sacado el título de entrenador y con lo cual tenía algo y el club decía, tus inquietudes se ven, que son que quieres entrenar y qué te parece. Y bueno, y acepté eso y no noté demasiado esa ruptura, ¿no? Pues no estabas lavado los partidos que ya no participabas de dentro, pero también te sentías identificado con lo que pasaba en la cancha, puesto que tu modesta aportación se veía también reflejada. Esto debe ser también como un reto, ¿no? Pasar de la vida deportista física a otra parte dentro del mismo deporte. Pero bueno. Sí, no es fácil, porque claro, pasas de tener un esfuerzo físico a tener un esfuerzo de inquietud y un esfuerzo mental, ¿no? Pero la verdad es que con que yo esa transición la hice teniendo muchos amigos, compañeros míos que siguen de jugador, como X o Zara de la Cruz. Bueno, fue inmediato, ¿no? Fue inmediato, sí. Pues seguías con el primer equipo. Seguía con el primer equipo, pero seguía teniendo esa relación con mis compañeros. Y es verdad que ya la relación dentro de la cancha no era la misma, pero la relación fuera era la misma de siempre, ¿no? Con lo cual fue fácil para mí tener esa continuidad. Muy bien. Vamos a ver, ¿cómo crees que ha podido influir el Barcelona, el Fútbol Club Barcelona, en tu vida, tanto profesional como personalmente? Bueno, profesionalmente es que ha sido todo. Desde que llegué, jugador, entrenador, la verdad que he pasado por muchas facetas dentro del club, porque he sido segundo entrenador, he sido primer entrenador, he sido director de scouting, he sido hasta responsable de sección, de la sección de baloncesto, he suplido entrenadores, ha sido, al ser tan dilatada, ha tenido muchas opciones de estar yo adentro. Y bueno, pues no fue... Eso es igual mío de la pregunta. Sí, no, ¿cómo ha influido? Pues a nivel profesional, pues bueno, fue claro de que ha influido, pero no fue fácil para mí. ¿Qué valores que llevas del club? Bueno, es que yo me he criado dentro del club, ¿no? Prácticamente ya siendo un jovenzuelo y pasas toda tu vida, tu desarrollo,
tu fase de casarte, de tener hijos, o sea, todo ha sido normal como parte personal, pero siempre con un respaldo y una situación muy estable de haber estado en el Barcelona hace 12 años, ¿no? Es verdad que estuve dos épocas, una que me fui a entrenar a Cáceres como entrenador y otra que estuve en Murcia, contra las dos, bueno, en una estuve 5 años y en otra 2. Pero siempre me sentí vinculado al club, porque esa ligación siempre la tuve, estando en Mallorca, Mallorca. Por lo tanto, mi vida personal siempre ha sido muy vinculada al club y siempre me ha amado pues su manera de comportarse del club, su idiosincrasia, su ADN, que se dice ahora. No he tenido grandes maneras de ver cómo es la vida fuera de Barcelona. Es verdad que estuve en Cáceres, estuve muy bien y tal, pero siempre he tenido una vinculación con el club y hasta prácticamente ya, y ahora que ya no soy profesional del club, sigo teniendo una vinculación muy estrecha con él. Vamos a hablar de la relación con los compañeros en el vestuario. ¿Cómo es la dinámica del vestidor con los compañeros? Cuéntanos en esos momentos. En el tema de convivencia, pues lógicamente, como cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, pues somos diferentes, ¿no? Pero es verdad que en esa primera época mía había mayoría de jugadores nacionales, o sea, españoles, pues había más fácil comunicación. Luego con la llegada de extranjeros era un poco más complicado, aunque siempre manteníamos una manera muy directa con ellos, nosotros los hacemos integrar fácilmente, ¿no? Ahora es más complicado, que hay más extranjeros que nacionales, ¿no? Sí. Pero la verdad es que la relación siempre fue muy buena, no siempre, pero la verdad, balance general es así buena. Y la verdad es que seguimos teniendo una mucha relación con muchos de los jugadores que teníamos. ¿Alguna anécdota divertida, alguna cosa que recuerdes? Es que hubo un día en el vestuario que... No, bueno, tú has estado en un vestuario también, sabes que siempre hay bromas, colocar letreros en las taquillas de otros, bromas muy infantiles y no, nada serias, ¿no? Bueno, recuerdo que mi primer partido, siendo ya segundo entrenador y las cosas siendo primero, siempre cuando salía del campo sale el primer capitán y luego detrás fila. Cuando se Nacho, yo sujeté al segundo, con lo cual Nacho se encontró medio a pista solo. Una broma, sí, ya uno subimos alguna vez. Pero bueno, son cosas que más de unión que de separación. Muy bien, muy bien. Vamos a ver ahora, ¿quién es para ti el mejor jugador de la historia del baloncesto? Bueno, yo creo que tenemos la mente todos, me identifiqué con él, por cómo jugaba, como el maravilloso el Jordan, ¿no? El Jordan fue para mí el que marcaba el jugador perfecto en todo, ¿no? Porque decía, bueno, era un gran anotador, pero es que fue mejor defensor también de la NBA en algunos años. Por tanto, para mí sí que me marcó uno de los grandísimos jugadores de toda la historia. ¿Y el mejor jugador con el que hayas jugado o te hayas enfrentado en una pista, en una cancha? Que haya jugado conmigo, sin duda de ti, porque marcó una época de una década increíble. Ya demostró lo que todo el mundo sabe lo que iba a ser. Y se me había enfrentado a un jugador de un lado que se llamaba Kristjanovic, que era muy rápido, con mucha técnica, muy anotador, y quizás fue el que más me costó defender. Vamos a hablar de los aficionados y los fans del baloncesto y demás. ¿Qué significa para ti la relación con los aficionados del Fútbol Club Barcelona? Bueno, hemos tenido suerte porque siempre ha habido una gran vinculación del Palau con los jugadores, ¿no? Empezamos ya en los años 70, había una serie de aficionados que estaban encima de nosotros. Siempre ha sido muy cercana.
no solamente en mi época, sino que después, hasta los días de hoy, pues hay esos grupos de animación identificados y que en un momento que yo fui, pues, el presidente del Cursil Palau, que se aglutina a todos los grupos de animación, por lo cual el Cursil está muy preocupado por sus aficionados, por sus socios, por la gente que sigue, y los jugadores también nos hemos sentido muy agradecidos y muy cercanos a toda esa afición que... ¿Algún momento especial que recuerdas? Bueno, tengo que recordar ya mi homenaje, ¿no? Cuando mi retirada, que fue un partido contra el Banco de Roma aquí en el Palau, que se llenó y que, bueno, pues fue una actividad muy emotiva que no podré olvidar en la vida y que muchas veces recuerdo con gran alegría, con gran emoción, ¿no? Y lo comento muchas veces con la familia. Claro, muy bien. Vamos ahora a hablar de los jugadores actuales del Fútbol Club Barcelona, de un equipo. ¿Qué consejo darías a los jugadores del actual equipo? Bueno, no soy tampoco nadie, una voz como para decir dar consejos, sino que simplemente ellos saben que para triunfar en Barcelona hay que tener pues lo que sí la mayoría, que es dedicación, concentración, trabajo, y mucho trabajo, porque llegar a Barcelona es complicado, solamente llegan a los mejores, y luego la competencia siempre ha sido muy alta en todas las épocas, y por lo tanto siempre le aconsejaría su trabajo. Y otra cosa muy importante que es humildad, ¿no? Tienes que ser lo suficientemente humilde como para saber que tienes que aprender cada día, que tienes que respetar a los rivales, tienes que respetar a tus compañeros y tienes que respetar sobre todo la camiseta que llevas. Muy bien. ¿Cómo ves entonces la evolución, vamos a llevarnos a tu época, la evolución del juego de tu época en la época actual? Pues ha evolucionado muchísimo. Yo para decirte algo, alguna vez he visto alguna filmación de cuando yo jugaba, yo me reconozco, porque yo digo, si se jugaba, había mucha más exigencia, podía estar tocar al jugador prácticamente, ahora el contacto, sobre todo eso ha evolucionado muchísimo, ha evolucionado el contacto, la velocidad, la técnica individual, físico, ¿no? El físico, eso ha sido bestial lo que ha mejorado. Yo creo que fui de los primeros que tenían cierto físico fuerte y me ayudó, ¿no? Pero comparado a lo que es ahora, es otro mundo, ¿no? Claro. Ha evolucionado muchísimo, el baloncesto, como toda la vida evoluciona, y el baloncesto no iba a ser menos. Muy bien. Hablemos ahora de nuestra asociación. ¿Qué opinión tienes de la Asociación de Veteranos del Barça de Básquet? Bueno, pues cuando terminé de jugar, me acerqué más a los veteranos, lógicamente, me dijeron, oye, ¿por qué no juegas con nosotros? La verdad es que antes de retirarme los veía ahí como decíamos, sus abuelos. En el momento, Sí, ese momento, sí. Y ya empecé a involucrarme con ellos, a jugar buenos partidillos, y bueno, me transmitieron la ilusión que siempre se tiene por tu deporte, por el baloncesto y por tu club, ¿no? Cuando hablaba con ellos y hablaban de su vida, de su historia, me di cuenta de que el baloncesto, la asociación de baloncesto no hubiera sido nada sin ellos y la aportación que hicieron ellos. Por lo tanto, siempre ha habido muy buena relación entre todos. Hay mucho compañerismo, hay situaciones de convivencia, de recuerdos, de solidaridad. O sea, yo creo que los fundadores de la asociación tuvieron la gran idea de hacerlo, la valentía de hacerlo, porque siempre vamos a hacer esto, pero la verdad es que siempre va a haber alguien que dé el paso. Y que entre ellos está el profesor, que es nuestro presidente de honor. Sí. Y siempre agradecerles que tuvieran la valentía de hacerlo, la valentía de mantenerlo con unos medios precarios total. Y bueno, pues como todo ha evolucionado, el baloncesto, pues ha evolucionado también la selección, se ha ido mejorando las cosas. Y yo creo que
vamos por buen camino y, bueno, lógicamente tenemos que aspirar a que vaya mejor. Exacto. Entonces, si te preguntas, ¿crees que le falta alguna cosa o qué crees que le falta a nuestra asociación? Bueno, yo echo de menos tener una sede propia, ¿no? Tenemos una sede aquí que estamos muy bien atendidos y tal, pero bueno, si queremos aspirar en grande, tenemos que intentar aspirar a tener una sede propia donde poder tener nuestro museo de recuerdos. Yo siempre pienso que haré con mis cosas cuando me vaya empezando el viaje, pues me gustaría que alguna de las cosas que significaron mucho para mí, entre comillas, para la sección y para pues, quedar ahí en ese recuerdo, ¿no? Bueno, pelearemos por eso y sobre todo también porque la gente que necesite nuestra ayuda la pueda tener, ¿no? Queremos que los que desaparecen del mundo del baloncesto y se convierten en personas de calle, no tienen esa vinculación con la asociación, pues que se sientan arropados, aunque nunca lo necesite, pero que sepan que si estamos, eso muchas veces da mucha tranquilidad, se llega a hacer o no se llega a hacer. Muy bien. Vamos ya terminando, tenemos las dos últimas preguntas. Vamos a hablar ahora del mensaje a los aficionados, asociados y jugadores. ¿Qué mensaje querrías enviar a los aficionados del FC Barcelona de básquet? Bueno, la verdad es que no les puedo pedir mucho más de lo que están dando, ¿no? Porque nos dan mucho. Solo que sigan apoyando al baloncesto, que sigan apoyando a nuestro equipo. Bueno, en este momento, pues pasar por un momento delicado por el tema económico, por la situación que vive el club, que es evidente y se veía por todos, y que no pierdan la fe en nosotros, que no pierdan la fe en nuestros jugadores y que disfruten de lo que les damos en el Palau, que es mucho. Creo que se ven grandes actuaciones y hay un gran nivel de baloncesto. Y bueno, y con el sueño de que eso nos lleve al nuevo Palau. Muy bien. Última pregunta. ¿Qué consejo le darías a un niño o niña que empezara a jugar por primera vez en el FC Barcelona? Bueno, yo les daría un consejo que no lo es porque lo tienen innato los niños. Es que no le queramos cambiarle su infancia, que es la de disfrutar, ¿no? Los niños todos empezamos a jugar porque disfrutamos jugando, porque vamos con nuestros amigos, porque nos divertimos. Eso es básico para luego ya crear otro día y enfocando el año por otro lado. Pero sobre todo, si no conseguimos que disfruten, es difícil que sigan adelante. Por lo tanto, ese consejo es más para los que están alrededor del niño que para ellos. Ellos lo llevan intrínseco ya en su naturaleza. Muy bien. Bueno, doncs fins aquí l'entrevista amb aquest gran referent del bàsquet de la nostra secció del FC Barcelona. Així que, bueno, ens veiem a la propera entrevista. Moltes gràcies a tots. Adéu. Hasta luego.